Bueno. En 3, 2, 1. Bueno, ¿cómo le va a todos? Buenas noches, queridos oyentes. Nos encontramos una vez más en esta maravillosa, por empezar esta maravillosa velada, ¿no? En este estudio del libro que se llama Llamados a ser siervos de Dios. ¿Cómo te va, papi? ¿Cómo estás, Esteban? Continuando, ¿no? Y repasando un poco todo lo que hemos visto 3 de los 4 elementos divinos que Dios nos provee. Papa, ¿querés detallar un poquito más todo esto? Sí, en definitiva hay 4 elementos involucrados en el ministerio cristiano. ¿Sabías eso, no? Sí, pero podrías explayarte un poquito más. Sí. Los recursos divinos, la necesidad humana, los canales amorosos y la gloria de Dios. Hablando de este último, lo primero y más importante que podemos rescatar es que la gloria de Dios es el fin o el objetivo de nuestra salvación y de todo lo que hacemos. Pero ¿qué te parece si antes de seguir más adelante nos dirigimos a Dios en oración? Me parece magnífico. Oramos. Papá de la gloria, gracias te damos por este momento que tú nos brindas en este estudio. Queremos pedirte, oh Dios, la guía, tu bendición por sobre todas las cosas, desde el principio hasta el fin de la misma, Señor, y que también pueda ser de bendición para nosotros y para cada oyente que está atrás del receptor. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Bien, quedándome con lo último que dijiste, ¿no? Que la gloria de Dios es el propósito y fin de nuestra salvación y de nuestra vida como cristianos. ¿Cómo es esto? A ver, porque yo hasta donde tenía entendido, ¿no? El propósito y nuestro fin como cristianos era el de llevar almas para Cristo y predicar de Él, ¿no? Marcos 16:15 nos detalla y aparte de esto nos da la tarea y la misión de llevar el Evangelio hasta el fin del mundo. Mira, justamente esto es lo que muchos cristianos, yo también me incluyo, hacemos mal en no diferenciar la misión del objetivo o el fin. ¿Se entiende? ¿Podrías detallar un poquito más cómo es esto? Bueno, mira, la diferencia es simple. Una cosa es la misión, que por cierto es muy importante, la de llevar el Evangelio y predicar hasta los confines de la tierra, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, el fin o el objetivo no es ese, sino el de llevar la gloria a Dios. Y quiero que me acompañen a leer en la Biblia, en Efesios capítulo 1, los oyentes también, si están escuchando, Efesios capítulo 1. A ver, lo tengo por acá, Efesios capítulo 1, versículo 12. Bueno, lo tengo desde el 12. ¿Querés leerlo ahí desde el 11? Efesios, acá estamos. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza ¿de qué? De su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y también tengo otro en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Dice, el versículo 14, si me acompañan, dice así: el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos, ¿qué cosa? La gloria y la alabanza. Y bueno, todo esto es referido al ministerio y a la salvación. Pero fíjate lo que nos dice, si me acompañan también, en 1 Corintios. Sí. 1 Corintios, capítulo 10. Vamos a leer.
versículo 31. Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Nos muestra que todo lo que hagamos debe ser para su gloria. Bien, me parece magnífico. Me despejaste la duda que tenía sobre cuál era la diferencia que había entre nuestra misión y nuestros objetivos como cristianos. Pero ahora me surge una nueva duda, ¿no? En esto último que dijiste. Y te pregunto, ¿no? ¿No crees que Pablo está siendo un poco exagerado al pronunciar esta palabra? Digo yo, ¿no? O sea, yo cuando voy a beber un vaso de agua o cuando disfruto de una buena comida, no estoy procurando constantemente llevar la gloria a Dios. Mira, y pareciera un poco exagerado, pero Pablo en realidad lo que está haciendo es desafiarnos para que procuremos dar la gloria a Dios en todo, aún en lo más mínimo. ¿Se entiende? Me parece muy bueno eso, la verdad, ¿eh? Un muy buen desafío que deberíamos tomar, ¿no? Para nuestro día a día como cristianos. Ahora me surge, ¿no? Otra duda. ¿Qué pasa cuando en nuestro servicio que brindamos, ¿no? En nuestro ministerio, eh, hacemos tareas sin procurar llevar o dar la gloria a Dios? Mira, justamente, Esteban, estos principios bíblicos nos enseñan que cuando realizamos una tarea o un servicio, teniendo por fin o objetivo otro que no sea el de dar la gloria a Dios, es simplemente una actividad religiosa. Esas dos palabras al último son medias fuertes, actividad religiosa, y me hacen pensar, ¿no? Teorizar un poquito dentro de mí, y me surge una nueva duda, perdóname que estoy medio preguntón el día de hoy, pero me surge esta interrogante, es que si nosotros no damos la gloria a Dios y pasa a ser una actividad religiosa, quiere decir que cuando yo realizo algún servicio, una tarea sin procurar la gloria al Señor, ¿estoy pecando? Mira, buena pregunta la tuya. Podés preguntarla y atento a los oyentes que vamos a poder, si ustedes quieren, abrimos el chat para que estén respondiendo a esa pregunta si se animan. Y al final, o casi al final del tema, vamos a ver si la podemos responder. Queda abierto el chat para todos los oyentes y pueden estar respondiendo. Adelante, Esteban. Bien, entonces animamos a los oyentes a dar su opinión sobre esta duda. ¿Nosotros pecamos al hacer algo sin dar la gloria a Dios? Pueden dejar su opinión ahí en el chat y más adelante la vamos a estar contestando. Bien, entonces haciendo un pequeño resumen, ¿no? De todo lo que hemos estado platicando, hemos dicho que la gloria de Dios es el propósito de nuestra salvación y de nuestra vida misma como cristianos, ¿no? El exaltar a nuestro Señor. Vimos cuál era la diferencia entre nuestra misión y nuestro propósito. Y ya vimos más o menos cómo se mueve la gloria de Dios dentro de nuestro ministerio. Ahora surge a base de toda esta información una nueva interrogante y es, ¿cómo me doy cuenta yo que estoy glorificando a Dios con lo que hago? Mira, la Biblia por excelencia, con esto supongo que compartimos ideas, es el manual por excelencia y el mejor maestro y la mejor instrucción. Así que no hay nada mejor que responder con la Biblia, ¿qué te parece? Vamos al libro de Mateo, si me acompañan. Mateo capítulo 5, versículo 16. Vamos a dar un tiempito así los oyentes lo buscan. Nosotros también. Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Importante, ¿no? Fíjate, vamos a leerlo de vuelta.
Tremendo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. En el momento que veamos que las personas empiezan a exaltar y glorificar a Dios por nuestras buenas obras, ahí nos vamos a estar dando cuenta de que verdaderamente estamos glorificando a Dios. Ahora surge otra pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos lograr ser siervos, o mejor dicho, mostrar al Maestro siendo siervos? Y también lo vamos a buscar en Filipenses, capítulo 1. Recuerden la pregunta, ¿cómo podemos lograr como siervos mostrar al Maestro? Yo lo voy a leer en otra versión que es la Nueva Traducción Viviente. Interesante. Dice, tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor. ¿Por quién? Por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor ¿a quién? A Cristo, sea yo que viva o que muera. Impresionante. Acá el apóstol nos estaba dando un patrón a seguir en cuanto al testimonio que nosotros debemos dar. Aún después de muerto, nuestro testimonio tiene que seguir hablando. Qué fuerte y qué desafío nos deja el apóstol Pablo diciendo estas palabras. Y yo creo que esta palabra se cumple, ¿no? Viendo el testimonio de muchos hermanos y muchos siervos del Señor, ¿no? Que se han ido con el Señor a lo largo de la historia y aún su nombre se recuerda hoy en día y sigue siendo de testimonio para la gloria de Dios, ¿no? Amén. ¿Crees que escuchemos un temita musical antes de seguir más adelante? ¿Para después? Bueno, dale. Sí, sí. Lo dejamos para más tarde eso. Y me parece magnífico, ¿no? Todo esto que me estás platicando. Pero hay otra pregunta más que me inquieta y es una de las últimas, llegando al final del tema. Ajá. Recordamos a los oyentes que la, la caja de comentarios sigue abierta para responder la interrogante que surgió hace unos momentos y estamos pecando cuando realizamos una tarea sin llevar la gloria a Dios. Pero ahora la interrogante es otra y yo creo que es bastante importante aclarar esto y es cómo logro dar yo la gloria a Dios mediante mi servicio. Bueno, mira, justamente si buscamos Juan capítulo 15, versículo 8, yo ya lo tengo acá, si lo quieren buscar, los oyentes también, en San Juan capítulo 15, versículo 8, vamos a responder a esta pregunta. Dice así, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué cosa? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Ahora bien, no debemos confundir los frutos con los resultados. Vamos a decir, los resultados son logros a los cuales se llega sin necesidad de aplicar a veces principios bíblicos. Bien, bien. Para explicarlo con otras palabras y decirme si me equivoco, básicamente los resultados son metas personales o deseos personales que se logran llegar a ellos, pero dejando la Biblia de lado, ¿no? Y a veces sí, y es lamentable. Sí, eso me hace pensar, ¿no? En varias personas o incluso instituciones que logran llegar a objetivos grandes, por así decirlo, pero lamentablemente sacrificando la palabra y la doctrina de Dios. Sí, por ahí, bueno, hemos escuchado en algunos sermones que la gente busca grandes cantantes, grandes ministerios, grande convocación de gente, pero realmente lo que Dios está buscando no es alguien grande, sino alguien que esté entregado a Él, ¿sí? Y Él está buscando justamente adoradores que le adoren en espíritu
y en verdad. Pero seguimos un poquito más. En cambio, estamos hablando de los resultados. En cambio, los frutos son la consecuencia del Espíritu de Dios actuando en nuestra vida mediante su palabra. ¿Ah? Queremos llegar a producir frutos, tenemos que estar sometidos a la palabra de Dios. Otra manera de darnos cuenta es sufrir por esa causa. ¿Sufrir qué cosa? Una oposición. Fíjate lo que dice en Primera de Corintios, si lo buscamos también. A ver, Primera de Corintios, el capítulo 16, el versículo 9. Acá hablando Pablo, ¿no? Dice así: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Gloria a Dios, ¿no? Dice que puerta que Dios abre, el hombre no la puede cerrar. Amén. Dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Pero acá viene la otra parte, son los adversarios. Y hay una frase por ahí dando vuelta que dice que es verdad, ¿no? Porque es bíblico, que cuando se asoma una gran bendición, tengamos por certeza que va a haber una gran oposición. Qué fuerte esto, qué desafío que nos deja la palabra de Dios, este mensaje, y también, ¿no?, nos exhorta a cómo llevar una mejor vida como siervos de Dios. Bueno, volvemos a la interrogante que surgió hace un rato, papá. Hay varios oyentes que han estado participando. Munido de Capital nos dice que seguramente por no cumplir su voluntad, además va predominado por nuestro orgullo. Está bastante bien. Andrés de los Talas nos dice que en Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión del tal es vana. Y mensaje de Raquel nos dice que si pecamos según Juan 7:18. Bien, ahora vamos a estar, la verdad felicitamos a los oyentes por estar participando. Muchas gracias de nuestro programa. ¿Querés aclarar un poco todo esto? Bueno, sí, quería poner un ejemplo de esta polémica pregunta, ¿no? Y si nos vamos a Filipenses, si vienen conmigo, Filipenses, el capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y bueno, en este ejemplo nos lleva a pensar que el hecho de vanagloriarse o de exaltarse a uno mismo es una forma de pecar. Pero quiero que vayamos al libro de Santiago. Santiago, el capítulo 4, como para ir finalizando. Y fíjense qué importante que es la palabra de Dios dándonos su respuesta. Con esto terminamos casi en el broche de oro. Dice Santiago capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice que es pecado. Bueno, para finalizar, te voy a contar, Esteban, una historia. Dice que había un gran sabio, y bueno, este sabio se juntaba todos los días abajo de un gran árbol, donde toda la multitud iba y le hacía preguntas. Resulta que había 2 o 3 jóvenes que querían matar esa sabiduría. Y lo que hicieron es planear un plan. Es decir, iban a agarrar una mariposa y le iban a preguntar a este hombre sabio, y le iban a decir: ¿cómo está la mariposa?
Si el hombre sabio le decía, está viva, ellos iban a apretar la mariposa en sus manos, ¿sí? Y la iban a matar y iba a estar muerta. Ahora, si él decía, está muerta, la iban a soltar y la mariposa iba a volar. De esa manera, ellos diseñaron ese plan para matar la sabiduría del sabio. Llegado el día, fueron hasta la plaza, abajo del gran árbol, y se hicieron lugar entre la multitud, y le preguntaron al gran sabio, y le dijeron, ¿cómo está la mariposa? Vos sabés que en ese momento hubo un gran silencio. ¿Y sabés qué le respondió el sabio? ¿Qué le responde? Le respondió, la mariposa está en tus manos. ¿Ah? De la misma manera, esto es nada más que una historia, ¿no? Pero de la misma manera, para reflexionar frente a cada situación que se nos presente, siempre habrá dos opciones. Recordad, dar la gloria a Dios o no hacerlo. Vamos con la cortina. Me parece magnífico. Bueno, ahora vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos a este programa. No se vale. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Bien, ya estamos de vuelta y continuando con el programa. Recién acabamos de cerrar y terminar una miniserie de los elementos involucrados en el ministerio y servicio que nos compete a nosotros como cristianos. Estuvimos viendo el último de ellos, de hecho, referido a la gloria de Dios. ¿Algo que comentar, papá? Sí, decía y pensaba, qué bueno y es resaltar esto, la importancia de aplicar todo esto que estamos aprendiendo, no solamente en nuestro servicio, sino en nuestro diario vivir. Efectivamente. Y recordando un poco, ¿no?, todo lo que hemos hablado, hay que destacar el hecho que cuando hablamos del ministerio, todo esto que hemos estado hablando estos lunes, todos los elementos de los cuales hemos estado hablando, no es algo que nosotros hacemos por Dios, sino que al contrario es algo que Dios hace en y a través de nosotros. Bien lo aclara la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 13, donde nos dice que es Él quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Sentí unos ladridos de un perro, ¿no? Sí. Está. Bueno, ahora decime una cosita, porque está claro lo que dice la Biblia, pero ¿a qué se refiere cuando dice el querer como el hacer? Bien, cuando Pablo nos habla de que Él, o sea, Dios, pone el querer como el hacer, nos está diciendo que Dios infunde en nosotros un impulso tanto en los deseos como así también en las acciones del cristiano. Pero lo ejemplifico para ser un poquito más claro en lo que estoy diciendo. Dios es el que nos impulsa a escuchar el llamado que Él nos hace, y no solamente eso, sino que nos impulsa también a atender ese llamado. Por eso es que, si me acompañan a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24, Dios nos va a decir esto. Bien, leemos. Fiel es el que os
llama, el cual también lo hará. Dios nos dice que podemos confiar en Él porque Él es fiel. Ahora, qué tremendo. Esto me lleva a pensar, vamos a decir, en algunos cristianos que no se involucran en el ministerio y se excusan con el no puedo o no estoy preparado o por ahí, como me ha pasado a mí antiguamente, no estoy en una condición espiritual para poder enfrentar el ministerio y rechazan el llamado de Dios, ¿no? Bien, vos te estás refiriendo a las personas que escuchan el llamado y no lo atienden. Correcto. Bien, primero hay que aclarar que rechazar no es la palabra correcta. La palabra correcta en este caso es resistir el llamado de Dios. Te pongo un ejemplo de esto. A ver. Dios llama a Moisés a ministrar en Éxodo capítulo 3 y 4. Para ponerlos en contexto, el Señor utilizaría a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto. Y Moisés se resiste al llamado diciendo cosas como estas: ¿quién soy yo para que vaya a hablar con el faraón? ¿O qué voy a responder al pueblo? Ellos no me creerán, ni siquiera me escucharán. También llegó a decir de él que es un hombre tardo en el habla y torpe en la lengua. Incluso le pidió a Dios que enviara a otro en su lugar. Y esto en la vida del cristiano es algo muy frecuente y es algo que nos ha pasado a todos o incluso nos pasa cuando oímos el llamado de Dios a algún servicio o alguna tarea que Él nos está pidiendo. Lo importante de esto, atender su llamado, con la confianza de que Él está con nosotros. Si seguimos el ejemplo de Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 12, si me acompañan ahí, este pasaje, si quiero que lo leamos, Éxodo capítulo 3, versículo 12, Dios anima a Moisés a realizar la tarea que él está pidiendo. Lo leemos, dice así: y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto el pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y me quedo con la primera parte de acá que dice, y él respondió, ve porque yo estaré contigo. De la misma manera, Dios nos anima para cuando nosotros decidamos atender su llamado. Gloria a Dios, tremendo, tremendo. Pero bueno, esto quedó claro, lo de resistir, ¿no? Pero me surge otra pregunta. Entonces, ¿qué sería rechazar? Bien, dijimos que resistir y rechazar no era lo mismo. Bien, te lo voy a responder con otro ejemplo de un personaje bíblico también muy conocido, Jonás. Dios llama a Jonás a profetizar en contra de un pueblo. Él rechaza el llamado de Dios y decide huir de él. Por consecuencia, Dios no lo deja en paz hasta que Jonás llegó a un punto, vio retractarse de su decisión y atender el llamado de parte de Dios. Y eso básicamente sería la diferencia entre resistir y rechazar el llamado de Dios. Y antes de pasar y seguir avanzando, ¿no?, sobre este tema, debemos aclarar que sea cualquiera de estas dos situaciones, o sea, cualquier tarea a la cual Dios nos haya llamado, en cualquier situación que nos encontremos nosotros ahora, Dios nos llama y Dios no se equivoca. Él sabe bien lo que hace y lo que decide. Por tanto, lo mejor que podemos hacer nosotros como siervos de Él es atender su llamado de buena gana. Buenísimo. ¿Puedo una pregunta más? Sí, por favor. ¿Cómo debemos prepararnos nosotros como siervos para este ministerio? Bien, antes de responderte esto, cabe resaltar que nuestra preparación comienza mucho antes de incluso nosotros llegar a este mundo, mucho antes de nacer.
Todo inicia en un pensamiento de Dios, más específicamente en el diseño que Dios tiene de nosotros. Hay una explicación de todo esto en la Biblia, para eso les pido que me acompañen a el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Jeremías, capítulo 1, versículo 5, que este también es un versículo muy conocido. Y dice así: antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Este versículo habla y explaya cómo Él prepara de antemano a los que van a ser sus siervos. Después de esto, podemos tocar dos puntos bastante importantes en la preparación de un cristiano, que los vamos a tocar bastante en general y superficialmente. El primero de ellos es descubrir los dotes, los talentos, los dones, aquello que Dios en su diseño nos hizo aptos y buenos, y averiguar el porqué. Es muy importante, ya que estos datos nos van a dar la dirección y el sentido en el cual nosotros debemos dirigir nuestro servicio como cristianos. El segundo punto va acompañado del primero, ya que el uno no puede existir sin el otro. El segundo, básicamente, se trata de hacer crecer, mejorar, de instruir, de trabajar estos dones que hemos identificado en el primer punto. Bien, en este punto yo quiero que tengamos algo muy en cuenta, ya que es muy importante, y es que no tenemos que tratar de ser buenos en todo. ¿Cómo es eso? Bien, para que no me malentiendas, yo no estoy tratando de decir que no haya que mejorar en los puntos en los que seamos débiles, sino que no debemos creernos los mejores en todo. Ajá. Para explicar un poco mejor esto, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, donde va a explicar la misma Biblia un poco mejor esto que estoy tratando de decirles. Yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Dice así: basado en el privilegio y la autoridad que me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. La verdad que podríamos cortar acá, pero esto da para una última pregunta, ¿puede ser? Bueno, sí, sí. ¿Cómo funciona la multiforme gracia de Dios en todo esto? Lo multiforme, gracias a Dios. Bueno, vamos a ir primero que todo al versículo donde se menciona justamente la multiforme gracia de Dios. Ahora vamos, les invito a que me acompañen de rapidez a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Acá es el versículo donde se nos menciona esta palabra tan particular. Dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multigracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué nos está tratando de decir esto? Si dice que cada uno según su don, que todos tenemos dones, que todos tenemos dotes, talentos diferentes. Por ende, todos somos buenos en cosas diferentes. Para aclarar un poquito más esto, nos vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, en donde vamos a leer un pasaje donde nos aclara mejor cómo funciona la multigracia de Dios dada a nosotros. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 14 al 20. Leemos y dice así: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?
Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y esa es la manera en la que se manifiesta la multiforme gracia de Dios, en que todos somos partes diferentes de un mismo cuerpo. Cada uno cumple una función, una responsabilidad diferente que edifica a un solo cuerpo que es la iglesia. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que esto ha estado interesantísimo. ¿Algo más que acotar? Quisiera dejarles una frase de una canción, un pequeño fragmento de una de las estrofas que habla justamente de esto. Dice así: uno solo es el cuerpo y una sola es la misión. Mismo fin, diferente responsabilidad. La unidad no significa uniformidad. Bueno, muchas gracias Esteban por tu exposición. La verdad que ha sido estupenda y espero que los oyentes la hayan pasado bien, la hayan disfrutado y por sobre todo haya sido de gran bendición. Nos estamos despidiendo, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Agradecemos también a los oyentes por haber participado. Nos vemos. Hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo. Bueno, queda el micrófono abierto, pueden todos ahora participar. Bueno, antes de que den sus opiniones o que agreguen algo más, quería darle la bienvenida a Adolfo, que se suma por primera vez acá entre nosotros. Bienvenido, una alegría verte y los que te conocemos nos ponemos muy contentos de tenerte acá. Espero que estés escuchando, ¿no? Espero que estés despierto y no dormido. Ah, bien, bien. Bien, bien, es que es coreano nomás, tiene así los ojos. También bienvenido Raúl, acá entre nosotros. También vos, Pa, que te sumaste después también, qué bueno. Y bueno, ahora sí queda abierto a ver qué les pareció estos dos capítulos expuestos por los muchachos en esta novedosa forma, muy buena y para tomarla, ¿no? Bueno, si nadie va a hablar, quiero agregar que ha sido muy dinámico el tema que les tocó a los hermanos compartir. Y personalmente me ha llegado mucho esto porque no, yo vengo de una formación que yo no fui discipulado cuando me convertí a Cristo y tuve que ir aprendiendo las cosas a medida que me fui equivocando. Y a medida que uno va conociendo la palabra, descubriendo, por eso es importante que, como yo había agregado ahí en el comentario, el hecho de conocer primero los dones que uno tiene para poder identificar el llamado que tiene parte de Dios. Eso es muy importante a la hora de descifrar esto, que no es un misterio, está revelado en la palabra de Dios, y cuando uno pone, digamos, en actividad el don que Dios le ha dado, hay bendición y uno crece también espiritualmente, pero también es importante esto que mencionaron al principio, el hecho de no robarle la gloria a Dios, ¿no? Y yo he pasado por muchos episodios de este tipo, de donde y he conocido personas que han sido lastimadas y dañadas por el hecho de que a veces los pastores o los líderes se enseñorean de las ovejas y causan mucho daño. Así que bueno, el hecho de haber pasado por distintas experiencias, por distintos lugares
y conocer a distintas personas y hermanos que Dios en algún momento puso para aclararme ideas, para sacarme de la falsa doctrina o del error. Yo creo que a medida que uno va buscando al Señor, también el Señor te va poniendo en el camino siervos que te ayudan en tu crecimiento y son de bendición para tu vida. Así que en mi experiencia quiero decirles esto, que hasta que uno no se pone a trabajar para el Señor, nunca va a poder descubrir los dones que tiene. Hay creyentes que no saben ni siquiera los dones que tienen, y por lo menos tenemos uno cada uno. Podemos tener más, pero uno seguro que tenés, y es nuestra responsabilidad descubrirlos. ¿Mm? Obviamente que es bueno descubrirlo con una supervisión y un acompañamiento pastoral. Yo no lo tuve a eso y tuve que dar varios tumbos hasta darme cuenta de cuál eran los dones que tenía. No sé si esa es la experiencia de cada uno de ustedes, pero sería bueno que si ustedes están en la duda o no conocen, puedan ir identificándolos, y para eso hay que estar sirviendo en una iglesia local, hay que comprometerse y hay que ponerse en las manos de Dios. Simplemente eso. Están buenísimos los dos ejemplos estos que plantean de rechazar y resistir, ¿no? Y poniéndolo de ejemplo justamente a Moisés y a Jonás, que son dos ejemplos claves, ¿no? Hay otros que salen disparados en cuanto Dios les manda algo, no sé, como Samuel, por ejemplo, ¿no? Que Dios le pega el grito y ahí nomás se pone de pie rápido, o Pablo, ¿no? También cuando es llamado ahí en camino a Damasco, que rápido pone el brinco. Abraham mismo, ¿no? Que deja su ciudad, sus parientes, deja todo y se va a un lugar inexplorado. Sus dioses, deja todo, y para seguir al Dios verdadero. Entonces, en esta comparación de ir analizando los distintos personajes, qué lindo es sacar justamente las enseñanzas que nos dan cada uno de ellos, porque la Biblia no nos presenta personas perfectas. Un solo personaje perfecto aparece en la palabra de Dios, ¿no? Un solo ser humano perfecto, que fue Cristo. El resto, todas sus imperfecciones, lo bueno y lo malo de cada uno. Y así somos nosotros. Pero cuando Dios hace el llamado, nos parecemos más, cuando Dios nos llama a nosotros, nos parecemos más a Moisés y a Jonás que a Abraham, a Samuel o a Pablo, ¿no? Empezamos a poner las excusas, que soy joven, que soy viejo, que no conozco mucho de la palabra, que no sé cómo decir, que no sé cómo hablar, no sé, muchísimas excusas se nos pueden llegar a presentar. Hay otro que pueda hacerlo por mí. ¿Por qué yo me voy a poner a hacer eso si hay otros que lo hacen también? Esa es una de las excusas más comunes que hay, ¿no? ¿Por qué voy a querer hacerlo yo si ya hay otro que lo está haciendo? Entonces, ¿qué ejemplo, ¿no? Para seguir, porque si Dios nos llama, es porque quiere hacer algo especial con nosotros. Como leíamos ahí recién en el pasaje que leyó Esteban, de que Dios nos preparó desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ¿eh? Desde antes ya nos preparó. Y si Él nos preparó desde antes, porque tiene algo para que hagamos. No podemos estar de brazos cruzados esperando que se detenga el sol, o esperando que no sé, que conozcamos la Biblia de memoria de tapa a tapa. Es hoy el día que Dios nos está llamando a remangarnos y a hacer lo que Él quiere que hagamos. Creo que es excelente este tema que lo plantearon los dos, gracias Isa y Esteban, porque es un llamado a la mano de obra, ¿no? Es un llamado al remangarse, ¿no? Al esperar, ¿no? Al mañana, al hoy mismo, ¿no? Que creo que con esta reunión es lo que estamos haciendo, a remangarnos hoy. Así que bueno, muchas gracias. Hay un común denominador en todos los personajes de la Biblia cuando iniciaron un ministerio o respondieron a un llamado de Dios, que es el miedo. Pero ellos atravesaron el miedo, no se quedaron con el temor de no poder hacer las cosas. Jeremías decía que era muy joven, Moisés que era tartamudo, Gedeón pidió pruebas al Señor para mostrar si era
el caudillo de Israel, y así podemos seguir mencionando muchos ejemplos que están en la palabra de Dios, pero no me puedo quedar con el temor. Tengo que vencerlo con la ayuda de Dios y extenderme hacia adelante, como dice el apóstol Pablo, y empezar a verificar qué es lo que tengo, qué es lo que Dios me ha dado para que le sirva. Che, No Chelo, nos podemos quedar con ese temor, vos hermano. que lo mencionaste, Sí, por ahí estamos esperando que el rocío no moje el vellón, ¿no? Y ya tenemos la respuesta de Dios, de ir y predicar el evangelio, hacer tal discípulos y cual. todo eso, ¿no? Pero Sí. bueno, siempre esperamos algo más y Señor, dame una prueba, ¿qué debo hacer? Señor, dame una prueba. Y Dios nos está diciendo, y dale, ahí está, vayan para adelante. Por otro lado, quiero animar a Esteban, que es el más joven de este grupo, y la verdad que es una bendición, Esteban, que hayas compartido la palabra de Dios, y tengo un gozo santo en mi corazón de saber que desde tu juventud vos estás sirviendo al Señor. Así que te animo, hermano, a que sigas adelante. Tenemos mucha alegría de saber que te preparaste y que vos puedas ser ejemplo para otros chicos de tu edad y puedas ser un estímulo en la vida de otras personas. Eso quería agregar también. Gracias. No tengas en poco tu juventud, le decía Pablo a Timoteo. Sé ejemplo para los creyentes. Gadiel es el más joven. Sí, pero Gadiel todavía no compartió la palabra. Sí, no, bueno, yo quería felicitar también a Lisa porque todos nosotros también estamos viendo un ministerio que él ha cumplido, que el Señor ha puesto en él y vemos que está cumpliéndose hasta el día de hoy. No es para adular ni para eh, que, digamos, hacerlo sentir de alguna forma incómodo, pero el Señor ha puesto un ministerio muy hermoso que él pudo cumplir con su hijo y su familia. Y bueno, que el Señor te siga bendiciendo, Isa, porque el trabajo que han hecho realmente este, fue de mucha bendición. Lo voy a ver de vuelta al, al bloque que hicieron ustedes. Sí, Esteban y Gadiel también ahí presentes tienen una cosa muy a favor y una cosa muy en contra. Y ambas cosas son la juventud que tienen. Porque si bien tienen toda la vida por delante y todo el camino que el Señor les marque por delante, pero también tienen todas las luchas por delante. Tienen las luchas de las tentaciones, todo lo que es la sexualidad en el mundo, todo lo que son las pruebas que se les van a presentar o que se les presentan. Tienen un ministerio para llevar adelante, para llevarlo encima, y una doble responsabilidad de que ustedes no pueden tener una cara en su casa y otra cara en la iglesia. Tienen la responsabilidad también de ser hijos de Dios en sus hogares, de demostrar que respetan a sus padres, ¿sí? Como aquellos que Dios puso como encargados de ustedes. Eh, una responsabilidad también que la tenemos todos, que ahí Esteban mencionó eso, sobre el tener cuidado de la vanagloria, ¿no? Porque cuando somos jóvenes nos creemos dueños del mundo y dueños de todo y el único dueño es el Señor. En cuanto nosotros somos dueños de algo, ya estamos trabajando para nosotros, como dijeron ustedes, estamos haciendo una actividad religiosa en vez de estar dando la gloria a Dios. Entonces, bueno, ustedes tienen mucho por delante y siempre traten de estar en los caminos del Señor y no desviarse por estos otros caminos que todos en algún momento nos desviamos. Yo desde muy chiquito voy a la iglesia, por eso sé de qué les hablo, de todo lo que se presenta. A veces uno vence las tentaciones y gana todas las batallas, y otras veces nos pasan las batallas por encima y parecemos los 300 luchando contra todos los ejércitos de los demás. Así que los animo a eso. Si ustedes no se despegan del Señor, no tienen por qué temer, pero ocúpense de no separarse del Señor. Y métanle pata y métanle para adelante, porque son los dos muy capaces y muy fuertes y muy temerosos de Dios. Y por ustedes, pero gracias a sus familias también que los sostienen. Solos no podrían tampoco. Así que gracias a las familias también que están ahí. Y un ejemplo, como dice Lucho, o en el caso de Fer, que tenemos a los chicos todavía,
Sergio, ¿no? Que están ahí, también un Una gran ejemplo de los responsabilidad. padres, y también un ejemplo que son Gadiel y Esteban para los más chicos, ¿no? Porque los más chicos no se fijan en los viejos, en los que peinan canas, en los que le faltan pelos. Los chicos se fijan en los que están apenas ahí más grandes. Entonces ahí, miren, más responsabilidad todavía para ustedes. Bueno, ¿qué otras cosas querían agregar los demás, por favor? Bueno, yo quería comentar un poco sobre los dones. Yo creo que para el cristiano que siente o que ve que Dios le está dando un don, yo creo que lo tiene que confirmar, buscar en la palabra y también buscar que sea reconocido por los hermanos. Porque lamentablemente, por experiencia, he vivido que hay gente que ha dicho, yo tengo tal don, pero resulta que no es respaldado muchas veces ni por la palabra, ni es reconocido por el grupo de hermanos que pueden compartir con él. Yo creo que una de las cosas importantes, y me ha pasado a mí, porque yo nunca encontraba mi don, me parecía que no tenía un don, hasta que alguien vino y me dijo, no, mira, tu don es este, y pensar, analizarlo y buscar en la palabra que vas a encontrar la respuesta. Bueno, no fue el único hermano que me lo hizo ver, porque fue en una charla. Y creo que eso tenemos que tener cuidado. Cuando creemos tener un don, si es confirmado por la palabra y también por nuestros hermanos que lo están viendo, es decir, que lo estamos ejecutando como Dios quiere. Porque muchas veces, la soberbia y el ego se nos sube tan rápido arriba de la cabeza, y viste como la propaganda del pájaro carpintero, y ahí es donde nos equivocamos y empezamos lamentablemente a lastimar, y no solamente a los terceros, sino a nosotros mismos espiritualmente. He dicho. El 1 de noviembre va a terminar Eleazar de dar el tema dones espirituales. Ya después de eso podemos hacer una especie de test que hay también como para no identificar el don, no vamos a hacer como hacen los astrólogos, ¿no? Pero vamos a hacer para guiarnos a ver hacia dónde puede llegar a estar nuestro don, y eso lo va a marcar nuestro deseo principalmente. ¿Qué deseamos? Predicar, enseñar, ayudar, orar. Bueno, eso va a depender de cada uno del deseo, ¿no? ¿Algún otro aporte que les haya quedado? ¿Saben qué? Por ahí, anoten en el chat si se les vienen preguntas o comentarios. Cuando uno va escuchando el mensaje, se cruzan 1000 preguntas, ¿no? Y después, ¿yo qué quería decir o qué quería aportar? Entonces, vayan anotando en el chat y después las revisamos todas juntas. Dale. Una de las cosas que quería aportar es que, por ejemplo, cuando somos llamados al servicio, muchas veces no nos damos cuenta. ¿Para qué? Porque, claro, como decía Jorge, no podemos identificar el don que tenemos y para lo que somos llamados, pero ya somos llamados. Porque si vos te fijas en la carta de San Juan 15:15 dice, ya no lo llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y en el siguiente, en el 16, dice, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. O sea, nosotros tenemos que estar, ¿cómo te diría? Muy abiertos a ese llamado, y sobre todo estar, lamentablemente no podemos estar predispuestos, porque nos pasa como le pasó a todos los que están en la Biblia. Primero, como decía, se lo pedimos prueba, soy tartamudo, pero cuando está llamado, está llamado. Y una de las cosas que como varones estamos siendo llamados, somos llamados a ser sacerdotes de nuestra casa, a ser padres, a ser trabajadores. Ese es parte de un servicio que nosotros estamos teniendo. Es un servicio, digamos, material, pero al mismo tiempo el servicio que uno como padre, como esposo, en el caso no tiene,
es un servicio espiritual que le necesitamos entregar el 100. ¿Por qué? Porque lo fundamental para Dios es la familia también. Cuidar la familia. Lo que Él nos da como gran responsabilidad. Una esposa, hijos, la cantidad que sean, pero es un ministerio muy, muy delicado, el ministerio de la familia. No es cualquier cosa, porque de nosotros como siervos depende lo que le pase a la esposa, lo que diga la esposa, cómo se sienta la esposa, lo que le pasa a nuestros hijos, cómo se sienten nuestros hijos, lo que hacen nuestros hijos. O sea, ya estamos siendo llamados. No quiero decir que la actividad de la iglesia en sí como templo no la podamos desarrollar. Sí, mucho depende de los tiempos que nos tomamos, las responsabilidades que vamos a tener, porque en el momento que decimos, por ejemplo, yo voy a la alabanza, está bien, voy a la alabanza, estoy siendo llamado a la alabanza. ¿Es mi don estar en la alabanza? Bueno, tengo que indagar para ver si es cierto que yo tengo que estar en la alabanza. A lo mejor no. Tengo que estar, mi ministerio estar en mi casa, en mi familia, con mi esposa, con mis hijos. ¿Será otro el sitio donde tengo que ir? Tengo que preguntar. ¿Y cómo voy a hacer eso? Sí, Si Ale, no abro la... vos sabés que está buenísimo que saques este tema ahora, porque justamente uno de los grandes problemas que hay es que muchos de los hijos, de los siervos de Dios, terminan lejos de la iglesia y lejos del Señor. Gente que dedica su vida al Señor, los hijos terminan alejados de Dios, y es porque no se ponen justamente las prioridades. Nosotros, como hombres de Dios, como siervos de Dios, tenemos la responsabilidad primeramente de nuestro hogar, pero también de nuestro trabajo, ¿sí? Y también de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque si nosotros, nosotros trabajamos para conseguir el pan de cada día, ¿no? Está bien, Dios nos provee trabajo, eso es real, pero nosotros vamos a poner lomo para conseguir el pan de cada día. Con ese dinero que conseguimos alimentamos a nuestra familia. Si nosotros no trabajamos, no llevamos alimento a nuestra familia. Lo mismo pasa a nivel espiritual. Está perfecto, pero si yo quiero que mi familia crezca espiritualmente y quede sostenido espiritualmente, nosotros como muchachos de Dios tenemos que alimentarnos espiritualmente. Y ese alimento sí lo encontramos en la congregación, con los hermanos y con el estudio bíblico, ¿sí? Ojo, Por no eso estoy son diciendo que no hay que congregarse. No, ya Ojo. sé. Por eso No. dije que qué bueno que lo saques a colación, porque son tres cosas fundamentales: lo laboral, lo familiar y lo espiritual. Tres cosas que nosotros no le podemos esquivar al bulto. Sí, Lucho. Dentro también un poco de lo que dice el Ale, creo que entra también la faceta como hombres de ser protector de nuestra casa también, protector de con qué están creciendo nuestros hijos, con qué se están alimentando, con quién se están juntando, también el tema propio que dice de llevar el alimento, de saber cada cosa en nuestra casa, qué es lo que pasa, y no estar al margen de las cosas de nuestra propia casa. Marce nos estuvo compartiendo un pastor español que hablaba un poco de la faceta del hombre, ¿no? Que va un poquito más allá de ser el que se eche en el sillón con el control remoto, sino que es una responsabilidad de ser protector primero de lo que pasa en nuestra casa, de cómo se están haciendo las cosas, de qué le estamos dando a nuestros hijos, con qué lo estamos alimentando tanto espiritualmente, si sabemos con quién está saliendo a jugar al patio o a la calle, porque está hablar, bien. compartir tiempo con ellos, y saber también esas cosas, ¿no?
no llegar a la casa, tirarse a la cama, bañarse y salir y hacerla de uno, sino que justamente aterrizar, ¿verdad? Yo lo digo así porque es un poco también en lo que el Señor ha trabajado un poco en mi vida, ¿no? De aterrizar, saber qué es lo que hace mi hijo, qué es lo que necesita mi esposa, qué es lo que necesitamos como familia. Hay muchas veces que Satanás entra a la casa de una forma tan sutil y es simplemente porque uno como hombre no protege su guarida, ¿no? Entonces uno tiene que estar pendiente de lo espiritual, tanto en un hijo, en la familia, en tu esposa, en tu entorno, y, y echar a patadas a Satanás cuando se presentan esas situaciones. Creo que ese es el tipo también de hombre protector que tiene que haber en casa. Y todo eso yo creo que tiene mucho que ver con lo que hablaron al principio los chicos, para que tiene que ser para la gloria de Dios. Así como Sí. a mí de chico siempre me enseñaron que todo lo que uno hace, por mínimo que sea, hay que hacerlo para la gloria de Dios. Y bueno, yo antes me lo preguntaba y mi conclusión es que, qué sé yo, si planto una planta en el fondo de mi casa, porque Dios me proveyó eso, ¿no es cierto? Me proveyó la tierra, la planta, las manos para poder hacerlo, y ahí está, hacerlo para la gloria de Dios también como un agradecimiento, ¿no es cierto? Lo digo y medio lo pregunto, si yo interpreto bien eso de que todo lo mínimo que hagamos sea para la gloria de Dios. Es como un agradecimiento a Él también. ¿No, Isaías? Ustedes que hablaron del tema ese. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Más allá creo yo, del ministerio que esté cada uno, o del don que cada uno tenga, y como el Ale dijo, que habló del primer ministerio, que es la familia, yo también estoy escuchando mucho a ese pastor que compartió el Chelo, Juan Manuel Vaz, y creo que como padres, como hombres, como maridos, no solamente nos tenemos que poner dentro del ministerio y dentro de la familia, saber de que todo lo tenemos que hacer para la gloria de Dios, sino que lo complicado es que muchos hacemos, y esto lo digo por mí, ¿verdad? Lo que tengo que hacer para la gloria de Dios es en el ministerio, y realmente lo tengo que hacer en mi casa también, ¿verdad? El ejemplo que le tengo que dar a mis hijos, a mi esposa, en el trabajo, y por ahí simplemente creemos que cuando salimos a jugar el partido, que es el partido en la cancha, el partido que es en la horita feliz, o en la iglesia, o en una villa, ese es el momento en el cual somos espirituales, ¿verdad? Y en realidad es que las 24 horas del día lo debemos ser, y las 24 horas del día debemos cumplir con que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. No es fácil, es complicadísimo. Por eso yo entiendo lo que dice el Ale, también lo que dice el Lucho. Llegar a la casa y ver qué hacen los chicos, la esposa, con qué se alimentan, qué hice yo, qué no hice yo, qué blancos estoy dejando descubiertos dentro de mi familia, estoy descuidando acá, en qué estoy perdiendo tiempo, ¿verdad? No es una tarea sencilla, no es una tarea sencilla para nada, pero creo que todo, desde el momento que me levanto hasta el momento que me acuesto,
tengo que correr mi carnalidad, tengo que correr mi naturaleza, y como dice Pablo, desde el momento que creímos, espirituales somos, ¿verdad? Entonces empezar a pensar espiritualmente, resolver espiritualmente, vivir espiritualmente, para que, qué sé yo, cuando se presenten esas situaciones complejas, el espíritu es el que realmente resuelve la situación. Bien, es un tema que da para charlarlo mucho y muy interesante y que necesitamos hablarlo, pero no queda acá en el capítulo 20, como puso Muniro ahí, se habla sobre la esposa, sobre el hogar, sobre los hijos, entonces esto lo vamos a retomar, no es que lo cortamos acá nomás, sino que lo vamos a retomar y lo vamos a hablar siempre que querramos, porque un ministro que tiene frente a la congregación, un cristiano, ¿no? Estamos hablando, que tiene frente a la congregación una cara y en el hogar otra, no es el diseño bíblico. Entonces, estos temas tienen que salir siempre para lograr un equilibrio en toda nuestra vida y ser cristiano 24/7, ¿no? Como dice Sergio, en todo momento, en lo que haga, mostrarnos como cristianos. Muchachos, yo sé que esto da para charlarlo mucho más, pero bueno, vieron que el tiempo pasa. Yo no sé ¿Sabes qué, Andrés? Sí, Ale. Que lamentablemente nosotros los que hemos llegado tarde al cristianismo tenemos que hacer una limpieza. Hay que agarrar una rasqueta esa que se piden a los caballos para sacarnos toda la mugre que traemos acá de tantos años. Es que por eso me admiraba de los chicos ahora cuando lo estaban ayudando a crecer, tanto al Tevi como al Gadi. Ellos tienen una gran ventaja, sí, tienen la juventud, tienen muchos factores que van a ser de tropiezo para ellos, pero tienen la ventaja de nacer con la palabra, de crecer con la palabra y a temprana edad. ¿Se pueden desviar? Sí, se pueden desviar. ¿Se pueden caer? Sí, se pueden caer. Pero ya de chicos ya vienen sabiendo. Algo que nosotros, lamentablemente en mi caso, yo lo tuve que aprender a los 40 años recién. Y es muy doloroso, te digo, que es muy doloroso ver que pasaste muchos años ensuciándote, porque la verdad, uno se termina ensuciando y te sentís un gusano. Bien, pero vos acordate que Cristo en la cruz no solo cubrió nuestros pecados, sino que llevó las culpas de nuestros pecados, Sí, y bueno, que eso sirva para enseñarles a nuestros hijos, para enseñarnos entre nosotros, pero no para sentir esas culpas, ¿no? Porque ya fuimos limpios. Como sí, dice seguro Fer, que sí. uno tiende a por ahí repetir, y bueno, eso tiene que ser una oración y una lucha constante para no repetir los errores, ya sean los nuestros o los de otros, ¿no? Es muy difícil porque dice el proverbio, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, pero el camino que uno instruye puede ser el camino bueno o el camino malo. Siempre se lo habla del camino bueno, ¿no? Cuando uno instruye al niño en la Biblia no se va a apartar de él cuando sea viejo, pero muchos que vienen instruidos en un camino malo, cuesta apartarlo de él. Y ningún ser humano va a lograr apartarse si no es con la ayuda de Dios, apartarse de esos malos caminos. Pero que es posible, más vale que es posible. Somos testigos de las cosas que hace de día a día el Señor en nuestras vidas, entonces podemos descansar en Él. Quiero agregar una cosita más a lo que dijiste vos, Andrés, de hallar el equilibrio. Uno se puede preguntar cómo hallamos el equilibrio. Y creo que muchos de nosotros que venimos de una vida desordenada, de familias, como dijo Fernando, con un esquema diferente a lo que presenta la palabra de Dios en cuanto a la familia, debemos empezar a adoptar principios de la palabra para forjar un camino distinto para la familia y en relación con los hijos, con las esposas. Y
yo creo que la manera de hallar el equilibrio es primero fijar las prioridades, ¿no? O sea, ordenar las prioridades como hombres que nos presenta Dios, y en base a esas prioridades podemos hallar el equilibrio. Y lo más primordial de todo esto, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Para mí lo más importante en todo esto que estamos hablando es mi comunión con Dios. ¿Por qué? Porque si yo estoy en comunión con Dios, oro por mis hijos, oro por mi esposa, oro por el trabajo, oro por todas las cosas, oro por mis hermanos de la iglesia, va a haber un equilibrio en mi vida. ¿Voy a tener dificultades? Seguramente que sí, pero voy a poder descansar en que Dios está haciendo la voluntad de Él en mi vida y que yo me enajeno de tomar yo mis propias decisiones y dejarle en las manos de Dios. Y creo que esa es una forma de hallar un equilibrio a la hora de tener en cuenta todo lo que dijo Lucho, por ejemplo, y Sergio, que es muy importante que como padres, ustedes que tienen hijos, estén que ven, con quién se juntan, qué consumen, con quién chatean en el teléfono, qué tipo de relaciones tienen en el caso que si son hombres con las mujeres. Es muy extenso el abanico, pero creo que el equilibrio de todas estas cosas que han mencionado se halla en esto que les estoy diciendo, en profundizar nuestra relación con el Señor. Y allí vamos a hallar victoria, vamos a sentirnos descansados, aliviados y con paz, porque sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la palabra. Creo que quería agregar solamente eso. Muy bueno todo lo que agregaron, hermanos, Sergio, Lucho, Alejandro, Isaías, el Tevi, todos. La verdad que a mí me edifica mucho el escucharlos a ustedes y aprendo. Así que espero que sigamos teniendo esta dinámica para poder seguir creciendo, porque esta es la idea de este grupo, ¿no, Andrés? Tal cual. Y fíjate, vuelvo a repetir el título del libro, ¿no? Llamados a ser siervos. No estamos buscando ser guerreros ni grandes hombres de Dios que salgan en enciclopedias. Buscamos ser esclavos, buscamos ser siervos. Y en esa búsqueda, bueno, vamos a ir aprendiendo cómo hacer, ¿no? Primero tenemos que destruirnos a nosotros mismos y humillarnos delante de Dios, y recién ahí el Señor empieza a trabajar en nosotros y nosotros podemos llegar a ser esclavos. Ninguno llega a esclavo por propia voluntad, todos son conquistados los esclavos, ¿no? Hoy nos está conquistando el Señor y en cuanto más voluntariamente nos entreguemos, menos duele, ¿no? Cuando uno ve por ahí que esposa a alguien, que le meten las esposas a los policías, ¿no? No las esposas del anillo, sino las esposas de los que ponen a los ladrones. Vieron que en cuanto más se resiste el ladrón, más lo golpean, lo tiran al piso, le doblan los brazos, le duele y quedan re doloridos. En cambio, los que se entregan y doblan los brazos sufren menos. Lo mismo pasa para los siervos de Dios. En cuanto menos nos resistimos a Él, menos nos va a doler. Y tengamos presente esto también, que esto de ser siervo nos llama a la actividad, nos llama a ser activos, no ser pasivos. Y en el hogar también, y eso tuve que aprenderlo, no dejar la crianza de los hijos en manos de nuestras esposas, acompañarlas, ayudarlas, cuidar a nuestros hijos juntamente con nuestras esposas, cuidar nuestro hogar juntamente con ellas. Somos un equipo de trabajo, no debemos ser solitarios, ¿no? No somos los llaneros solitarios. Ahí tenemos a la Tora que nos acompaña, que debemos ser un equipo. Y bueno, creo que llegamos hasta acá. ¿Todo bien, Adolfo? No, tenés que apretar el microfonito. Si vos apretás el microfonito vas a poder hablar ahí en la pantalla. Eso. Bueno, buenas noches, antes que nada. No me podía conectar con anterioridad porque, bueno, tuve que bajar la aplicación. No estoy desde el principio,
Antes que nada, muchísimas gracias y saludos a todos. Un placer poder estar escuchando las palabras del Señor a través de sus siervos, con nuestro primer gran libro, que es la Biblia. Muchas gracias, Andrés. Un saludo muy grande a Fernando. El fin de semana llegó por aquí cerca, lo reconocí. Bueno, a Sergio también un abrazo grande y un saludo. Y bueno, espero poder seguir compartiendo con ustedes un poquito más del estudio y la palabra de Dios, ¿no? Miren cómo nos vamos extendiendo, ¿no? Adolfo es de República de los Aromos. Así que... Exactamente. Así que bueno, Exactamente. vamos cubriendo camino, ¿eh? Exactamente. Bueno, hermanos, no sé si no quieren acotar algo más, nos vamos a ir despidiendo para que no se haga más extenso. Por eso, ya es corto, pero sería interesante hablar sobre este tema, porque en el caso mío también, a mí me tocó con mis 2 hijos, yo ya cuando conocí al Señor, ya era grande, estuve mucho tiempo estaba por viajar al Vaticano a pelearme con el Papa en ese tiempo, porque me agarró una... sí, fue un tiempo que realmente como me sentí tan defraudado, tan defraudado, que tenía ganas de pelearme con todo el mundo, y me costó amoldarme. Calculá, tú comento esto nada más y hacerlo cortito. Un día en mi casa eran 13, número feo también, ¿no? Como dicen algunos. Y el único que estaba en contra de todo lo que hablaban era yo. Toda la familia católica, pero católica por tradición, no por práctica. Y bueno, y después, bueno, seguiremos cuando volvamos a tocar el tema, me voy a explayar un poco más para conocer. Pero es bravo cuando uno arranca así, porque tiene que pelearse con las creencias que desde chico que le metieron en la cabeza, que le lavaron la cabeza, porque nunca me hicieron razonar, a mí siempre me metieron información. Y después con la familia, con la esposa, bueno, en otro momento lo seguiré contando, para no hacerlo tan largo. Bueno, ahí nos obliga a alquilar la película completa, ¿no? Ya nos mandó ¿cómo se llama? El thriller. Alerta spoiler. Spoiler, completa esa historia. Bueno. Esto continuará. En las mejores salas, solo en las mejores salas. Bueno, hermanos, muchas gracias a todos. Ya les voy a ir pasando, ahí con Muniro estuvimos organizando qué capítulos les va a tocar a cada uno. Hay días que van a tocar 3 capítulos y hay otros días que van a tocar 2 capítulos, pero más o menos los fuimos ordenando y ya les vamos a comunicar a ustedes. También vamos a ir intercambiando los equipos, así que ahí la radio va a quedar dividida, a no ser que inviten a otros ahí a la mesa del café. Vamos a ir rotando. Pero contá por qué, Andrés, hiciste la compresión, porque la idea es que para mediados de diciembre se pueda terminar de ver todo, porque después uno llega a la época de las fiestas y ya afloja. Entonces la idea es que para mediados de diciembre se esté todo el libro visto, por eso más que todo la compresión. No, pero somos siervos 24/7, ¿no? Después del 20 de diciembre, ¿no? Sí, no, pero entre marzo y noviembre. Al final, ¿para qué estamos leyendo el libro este? No, escuchad. Porque la idea es poder finalizar el libro con un asadito. Ah, bien. Ahora, bueno, ahí puede el libro con un asadito. Entonces, no hablen si no van a... Pero para participar del asado hay que tener el 85% de la asistencia. Adolfo llegó justo a tiempo entonces. Si no, lechuga nomás. Chao Ramón. Chao Ramón. Chao. Está medio duro el Ramón ahí, está para masticarlo. Es que Ramón ya está convertido en calabaza, ratón, pepino, ya viste, esta hora, pobre. Bueno, muchachos. Vamos a orar. Gusto haberlos visto, como siempre. Hacemos una oración. Dale, Chelo. Nuestro Dios, gracias porque eres bueno, Dios.
porque tu misericordia es inagotable, Dios, y aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos, que queremos ser tus siervos, queremos aprender a ser serviciales no solamente en cuanto a lo del prójimo, sino en nuestra familia, Dios. Queremos ser personas que realmente sean humildes de corazón y puedan rendirse totalmente a ti, y en tus manos podamos ser un instrumento de consuelo, de ánimo, de bendición, Señor. Yo te pido que bendiga a cada varón que estás aquí, Señor, en esta noche presente. Te ruego, Señor, que tú suplas lo que le falte a cada uno de nosotros, Señor, y que tú estés llenando con tu Espíritu Santo cada uno de nuestros corazones, Señor. Bendice a cada familia representada en esta noche, que tú conoces la necesidad que tiene cada una de ellas, y Señor, mañana si tú nos das vida y podemos abrir los ojos, que podamos vivir para ti, Señor, esta semana y todo lo que venga por delante, podamos reflejar a Jesucristo y que Él se lleve toda la gloria en nuestra vida, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Amén.